¿Qué tan importante es la vacuna de papiloma en las niñas? ¿Se pueden usar jabones íntimos en las niñas? ¿A qué edad debe ir por primera vez al ginecólogo? ¿Son normales los flujos vaginales en niñas? Si estos temas te interesan, este video es para ti. Y para este primer episodio traje a un muy querido amigo que es el doctor Luis Carlos Murillo Valencia. Es médico de la Universidad del Valle, ya fue donde nos conocimos, hicimos la carrera juntos. Posteriormente él hizo ginecología y obstetricia en la Universidad de Antioquia y es fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Luis Carlos adicionalmente ha sido magistrado del Tribunal de Ética Médica del Chocó y del Tribunal de Ética Médica de Antioquia y en el momento es profesor de la Universidad de Remington en Medellín. Entonces comenzamos hoy con este invitado de lujo. Bienvenido, Luis Carlos. Muchas gracias, muy amable, hombre, por tenerme en cuenta. Bueno, y una cosa que se me había olvidado decir, que creo que lo habíamos hecho ya en un ensayo previo, es que Luis Carlos es una de las personas más inteligentes que conozco. No sé si será el más inteligente que conozco, pero sí es una de las personas más inteligentes que conozco. Tiene una cultura muy amplia. Entonces, nuevamente, es un invitado de honor para esta primera charla. Entonces, nada, yo creo que entramos de una vez al tema que nos interesa. Luis Por Carlos, ¿te supuesto, parece? claro, de Muy una. bien. Bueno, entonces, lo primero era, ¿qué concepto tiene Luis Carlos con respecto a la vacuna del papiloma en las niñas? ¿Qué tan necesaria es? ¿No es necesaria? ¿Se puede prorrogar? ¿Qué concepto tenés sobre la vacuna del papiloma en niñas? Bueno, como idea general, la vacunación es una de las estrategias de salud pública que ha impactado nuestra longevidad en el mundo. Gracias a la vacunación se han salvado millones de vidas a través de la historia desde su inicio. Entonces, como regla general, no solamente para la vacuna de papiloma humano, sino para cualquier otra, y pues la que está en boga hoy, la de COVID-19, pues cobra una importancia muy grande. En particular con la vacuna del papiloma humano, tenemos que decir que el cáncer de cervix es uno de los cánceres más comunes en las mujeres. En Colombia, por ejemplo, ocupa el segundo lugar después del cáncer de mama. En el mundo también es una causa importante de, de enfermedad y de muerte en las mujeres en los países en vías de desarrollo. Es un poco menor en los países ya desarrollados. Bueno, con toda esta información, pues digamos que ya queda claro que la vacunación contra el virus de papiloma humano que previene precisamente el cáncer de cervix es de suprema importancia para todas las niñas. De pronto para parte del público les sea quizás extraño, quizás no lo conocen bien, que los niños también se pueden y se deberían vacunar. Lo que pasa es que como concepto de salud pública, como el cáncer de cervix es, pues evidentemente es de mujeres, los hombres no tenemos cervix, entonces como concepto, como idea, como el que ordena el gasto a nivel, a nivel poblacional, pues le importa primero cubrir a las niñas. Pero los niños o los hombres hacemos el papel de transmisores. Entonces, de allí cobra importancia, además que en los hombres también hay la manifestación benigna que es la verruga genital. Entonces, por esas dos situaciones es importante también vacunar a los niños. Los niños en este momento no están dentro de los planes oficiales de vacunación, entonces le tocaría a la familia costear la vacuna, pero si lo pueden hacer, también es muy recomendable. Entonces, redondeando la idea, importantísimo en las niñas, hace parte de los programas oficiales con gratuidad para las niñas. Para los niños aún no hace parte de los programas oficiales y no es gratuita, pero también es importante que las familias que tengan la capacidad económica de hacer vacunar a sus niños también lo hagan, porque es muy importante para ambos sexos. Perfecto. Entonces,
es una de las vacunas que previene cáncer y a pesar de que es a las niñas en donde se hace el énfasis de aplicarlo, si tengo hijos varones, también debería hacérselas aplicar. ¿Es correcto, Igual, Luis Carlos? por supuesto. Y igualmente el mismo esquema que es desde los 9 años, como se Ujú. estableció en Colombia y muchas partes del mundo. Entonces, igual para los niños es la misma edad y los mismos esquemas. Perfecto. Otra pregunta que me surge frecuentemente como pediatra. En las mujeres no es infrecuente que usen jabones íntimos, pero ahora en los últimos años también han habido o han aparecido jabones íntimos para las niñas. ¿Qué tan conveniente es ese tipo de jabones en las niñas? Bueno, ahí se me ocurre hacer un paralelo con una anécdota personal. Cuando al final de mi primaria tenía un compañerito que comenzó a tener mal olor intenso en las axilas. Entonces, Ujú, poco tiempo después, yo también empecé con la misma situación. Recuerdo que mi mamá tenía la idea que él, como si fuera una enfermedad transmisible, él me había pegado a mí el mal olor. Después, como médico, pues entendí que simplemente estábamos llegando a la pubertad, simplemente eran los cambios naturales de nuestro cuerpo y que empezamos, pues, allí muy cercano el uno del otro a tener esta característica. Y empecé a usar desodorantes. Pero antes de ese momento yo no necesité usar desodorantes, ¿cierto? Entonces, como el paralelo que ujú, quiero es que, como regla general, pues una niña no necesita usar un jabón íntimo, que está basado en la idea que es muy lógica, que la piel tiene un pH ácido. Entonces, ujú, pero a su vez el organismo tiene los mecanismos naturales de mantener ese pH ácido sin necesidad de una ayuda externa. Bueno, bien, entonces mi punto es, la mayoría seguramente no van a necesitar nada, ¿cierto? De golpe, una que otra, de acuerdo a una evaluación médica adecuada, alguna recomendación médica específica, pudiera necesitarlo. Entonces, a veces las personas le preguntan a uno las cosas como, ¿esto es bueno o malo? Entonces, yo el mensaje que les daría, no veamos las cosas como buenas o como malas, sino las necesito en realidad. Entonces, habrá alguna que otra, que diría yo es muy escasa, que por recomendación médica le diga usted necesita un producto específico para esa área del cuerpo, pero la gran mayoría seguramente no lo van a necesitar. ujú. Muy bien. Entonces, lo pueden usar, no siempre se necesita y lo ideal sería que si los necesitan sean indicados por el médico que vea a la niña. Por supuesto que sean indicados cuando el médico considere que eso pudiera ayudar a aliviar alguna condición específica de la niña. Listo, muy bien. Algo que me surge adicionalmente con respecto a esto de los jabones íntimos es el flujo vaginal en las niñas. ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tan normal es? Y cuando yo le encuentro a una niña flujo, ¿debo sospechar que hay algún abuso? Bueno, digamos que es relativamente frecuente la queja de flujo vaginal en niñas. La mayoría de Sí. ellas serán variantes de la normalidad, ¿cierto? Relacionados con seguramente cambios hormonales u otras situaciones. Cuando ya hay, digamos, patología o anormalidad, la mayoría de ellas, como en cualquier otro grupo de edad en la mujer, se trata de condiciones que no son transmisibles, ¿cierto? Básicamente dos condiciones que son las que causan la mayoría de los flujos vaginales. Una de ellas es lo que se llama vaginosis bacteriana, que simplemente es un cambio de la flora. En la vaginosis están las mismas bacterias que siempre han estado en la vagina de la mujer y que Ujú, de alguna manera, que no se sabe con certeza hoy en día por qué sucede, pero han cambiado, digamos, técnicamente hablamos de bacterias que son aerobias y anaerobias. Normalmente hay más bacterias aerobias y predominantemente lactobacilos. De alguna manera, los lactobacilos disminuyen y dan pie a que crezcan estas bacterias anaerobias que característicamente dan flujo y mal olor. Generalmente no pica ni da otro síntoma. Entonces, esa es la ujú, vagina. Y otra condición que produce flujo frecuentemente son los hongos.
con la aclaración que los hongos igualmente viven naturalmente en las vaginas de las mujeres y que también de alguna manera que no sabemos exactamente por qué la cambia esa predominancia de lactobacilos y permite la proliferación de estos hongos que producen un flujo que habitualmente es blanquecino y que este sí es característicamente muy pruriginoso, es decir, produce mucha rasquiña. Esas son las causas comunes y ninguna de ellas, hasta donde vamos, es de transmisión, de ninguna manera. Vivía naturalmente allí en la vagina, hubo un cambio allí un poco loco, pudiéramos decir, y proliferaron unas que habitualmente eran las que estaban minoritariamente y produjeron la manifestación. Y por último está la opción de que sí haya una condición de transmisión y que esta condición sea de transmisión sexual y que por tanto indique eventualmente un abuso de la niña. Entonces, pues por supuesto, alerta, pero este alerta es con la mente muy abierta de no tildar todo, que todo es abuso, pero que sí está en posibilidades y que ya sea el médico que evalúa y que hace las pruebas de laboratorio quien definirá pues esta situación, si se trata de estas condiciones más comunes que no implican transmisión o una condición, digamos, un poco más seria y más comprometedora, si se quiere, que implique de golpe una sospecha de abuso sexual. Muy bien, entonces es relativamente frecuente en las niñas. Flujo no quiere decir obligatoriamente abuso, pero cuando una niña tenga flujo, sí debe de ser llevada al médico para que pueda ser revisada y tratar de determinar la causa, ¿sí? Por supuesto, de acuerdo. Muy bien. Bueno, yo hago dos preguntas más para no cansarte y obviamente para no cansar a nuestros amigos que nos pueden estar viendo en este momento. La primera de las dos últimas. ¿A qué edad debe de consultar la niña por primera vez a un ginecólogo? Bueno, a mí no me gustan como las ideas así, digamos así, cuadriculadas, ¿cierto? Que es que hay una edad para esto, hay una edad para aquello. Yo lo identificaría más como ciertos hitos de la salud de la niña, ¿cierto? Ahorita acabamos de hablar de un flujo, pudiera parecer, no sé, al año de edad, a los 2 años, a los 5, de golpe habrá familias que preferirán la orientación de un pediatra, pero otras familias preferirán la orientación de un ginecólogo. Ese sería un posible momento. Un segundo momento que identifico es el de la primera menstruación. Pudiera identificarse como perfectamente normal, ¿cierto? Diría yo que la mayoría de personas identificarán la menstruación normal como entre los 10 y los 13 años aproximadamente, sin meterme en muchos asuntos técnicos de definiciones de qué es el inicio de la pubertad ni nada, pero digamos que la mayoría de personas identifica como ese rango de edad como lo normal para que le llegue la primera vez. Pero si noto que siento que está llegando antes de lo que consideraría normal o se está demorando mucho en llegar, sería otro momento que igualmente, como lo acabo de decir, algunos familias preferirán la consulta de un pediatra, otras preferirán la consulta de un ginecólogo y me parece que es perfectamente válido las dos opciones. Entonces, digamos, el inicio de la menstruación sería otro hito que identificaría allí como de consulta. Una vez llega la menstruación, pudiera yo también identificarla como completamente normal, una menstruación que no es dolorosa, que es regular, pero también pudiera identificar cosas, digamos, que se salen un poco de esa habitualidad, de eso que pudiera considerar común, que es que sea muy dolorosa, por ejemplo, que sea muy frecuente, que fuera muy abundante, que fuera muy infrecuente, y todas estas cosas pudieran llevarme a una consulta ginecológica. Y otros aspectos que identifico un poquitico de niñas ya mayores, de prepúberes, púberes, adolescentes, sería el tema anticoncepción, ¿cierto? Que cuando considere o ya haya iniciado su vida sexual, pues vaya a una asesoría anticonceptiva. Veo de golpe un poquito complejo el tema de estas dinámicas, relaciones entre adolescentes y padres, que los adolescentes confiesen que ya han iniciado su vida sexual, pero digamos que si hay apertura en la familia, pues no debería haber dificultad con ello. Entonces, anticoncepción. Y pues no le pongamos juicio de valor, no digamos que es bueno o es malo, pero el asunto es un hecho. El hecho es que 1 de cada 5
mujeres embarazadas en Colombia es adolescente. Entonces ese sería como el otro hito, que sea ya la adolescente que sea embarazado y que requiera pues un control prenatal ya concretamente. Entonces diría que en términos generales y como haciendo un resumen, digamos, flujos vaginales en niñas, inicio de la menstruación, características de la menstruación y de golpe control prenatal en mujeres jóvenes. Perfecto, entonces al menos 4 oportunidades en las que la niña podría ser llevada adicional al pediatra con el ginecólogo. Muy bien, Bueno, y como había dicho, a ver, quería Luis mencionar Carlos. algo de la vacunación, pero con la aclaración que la vacunación no la ordenamos los médicos, o sea, eso es parte de un programa que la persona no necesita pues una cita médica, una orden médica, sino que simplemente es la voluntad de la familia que va al centro de atención o a través de la escuela y vacunan a la niña. Entonces esa no necesita pues una consulta, pero simplemente para enfatizar nuevamente la vacunación. Listo, muy importante. Entonces, nuevamente, hacer énfasis en las vacunas. Muy bien. Última pregunta para no aburrir ya a la audiencia y para no aburrirte a vos, obviamente, Luis Carlos. Hay un momento en que nos encontramos pediatras y ginecólogos que es en el momento del parto. Después de eso, nosotros nos hacemos cargo del niño, pero es muy importante lo que hace el ginecólogo antes de que ese niño nazca y nos lo deje en buenas condiciones. Entonces, ¿qué nos podés decir sobre los controles prenatales y sobre el cuidado del niño antes de nacer? Muy bien. Bueno, primero quisiera decir que hoy día hay todo un movimiento, digámoslo, por llamarlo de alguna manera, de el feto como paciente. Es decir, nosotros realmente vemos a la embarazada como abstrayéndonos un poquito que adentro hay otro ser humano que está en desarrollo y que tiene unos derechos también, ¿cierto? Y unos cuidados que hay que llevar a cabo. Bueno, en este tema del embarazo y de los cuidados, yo identifico como estos 3 momentos. Un primer momento que es de anticoncepción, que parece pues como contradictorio yo hablar de anticoncepción cuando estamos hablando del embarazo, pero me refiero al hecho de la planeación del embarazo. Es un hecho que en todas partes del mundo y aún en los países desarrollados, más de la mitad de los embarazos no fueron planeados, ¿cierto? Y la mayoría de ellos ni siquiera es porque falle la anticoncepción, porque la anticoncepción moderna tiene unas tasas de falla muy bajitas, sino porque ni siquiera había anticoncepción. Entonces, digamos que el asunto parte desde allí, desde que yo, desde mi adolescencia y desde incluso mi niñez, tenga un proyecto de vida, tenga unos planes de qué voy a hacer, de a qué edad voy a tener los hijos y que, por tanto, cuando inicie mi vida sexual debo tener una asesoría anticonceptiva y buscar un método que se adapte a mis necesidades para yo planear esta familia. Lo segundo, cuando ya decidí que lo quiero tener, hoy en día también hay mucho énfasis en la comunidad científica de las consultas preconcepcionales, es decir, antes de quedar embarazada. Estas consultas pues, suelen ser muy sencillas, simplemente una serie de pruebas de laboratorio que lo que buscan es una mamá muy sana, una mamá que le controlemos una serie de riesgos para que inicie su embarazo. Y aquí hago una mención al ácido fólico, porque el ácido fólico que se prescribe comúnmente durante el embarazo, la mayoría de personas, y creería que algunos médicos también creen, que usarlo durante el embarazo tiene alguna función y realmente la principal función del ácido fólico es la prevención de los defectos del tubo neural. Y esto solo se logra cuando la futura madre lo usó por lo menos 3 meses antes de quedar embarazada. Entonces, mira que la importancia de estas consultas preconcepcionales, ¿cierto? Que para poder prevenir cosas del futuro bebé hay que comenzar a hacer algunas de ellas antes de quedar embarazada. Y bueno, ya viene el momento del embarazo, donde hacemos una serie de controles. Básicamente, hay un grupo de cosas que hacemos que es detectar problemas de la madre, ¿cierto? Digamos, anemia para suplementar algunas vitaminas, otros tipos de problemas. El grueso de los controles prenatales se refieren a enfermedades que se pueden transmitir de la mamá al bebé. Entre ellas están la sífilis, el SIDA,
la hepatitis B, la toxoplasmosis, el citomegalovirus, que son infecciones que hay estrategias bien conocidas y efectivas de evitar la transmisión de la madre al bebé. Entonces, esa es una parte importante de los componentes de control prenatal. Hay otra parte que es el tema de la diabetes, sea que ya la tuviera o sea que la adquiera durante el embarazo. Hay un tipo de diabetes que se adquiere en el embarazo, que se llama diabetes gestacional. También se hacen pruebas de ello y también hay estrategias para controlarlo, que también tiene unas repercusiones en los bebés. Y el otro tema son los controles ecográficos, que lo que buscan son dos tipos de detección de dos tipos de problemas. Uno son las malformaciones fetales, que sirve detectarlas para tres cosas básicamente. Una, yo sé que es un tema que para muchos es un poco difícil de abordar, pero es una realidad. Y es, yo como familia, yo como mamá, quiero tener este bebé con esta malformación y yo estoy digamos, en mi derecho personal como familia, como mamá, de decidir eso, de si yo quiero tenerlo, este bebé con esta malformación que me están diciendo. Segundo, hoy hay algunas estrategias para operar dentro del útero algunos tipos de malformaciones. Este sería otro objetivo, hacer tratamientos intrauterinos. Otra parte es, yo también como familia y como mamá, pues tengo el derecho de prepararme para recibir un bebé que no va a salir completamente sano. Ese sería otro objetivo de la detección de malformaciones, es la preparación de la mamá y de la familia a una situación que no va a ser completamente normal. Y el otro objetivo de las ecografías es vigilar el crecimiento. Los bebés pueden tener alteraciones del crecimiento, bien sea por exceso o por defecto, es decir, crecer más de lo habitual de un bebé. Esto podría tener dificultades para el parto, por ejemplo. Y el otro detalle es que pueden crecer menos de lo habitual, que esto también implica unos ciertos riesgos para los bebés. A veces puede indicar acelerar el momento del parto y también tiene unas implicaciones para la vida futura del bebé, tanto en su niñez como en su adolescencia y adultez, ¿cierto? Hoy se sabe que muchas de las condiciones de los adultos, pues, iniciaron en su vida fetal. Entonces, por todas estas razones, los controles prenatales son muy importantes, ¿cierto? Entonces, como haciendo un resumen de dos bloques, ¿cierto? Había un bloque que son pruebas de laboratorio que buscan ciertas condiciones de salud de la mamá y las ecografías que buscan o bien malformaciones o bien vigilar el crecimiento de los bebés. Perfecto, Luis Carlos. Nada, yo sé que quedan todavía muchas preguntas y muchas cosas en el tintero que sería muy bueno que las pudiéramos conversar después, pero la charla ya ha sido pues como lo suficientemente larga para que todavía alcance a ser amena e instructiva para las personas. Entonces, nada, yo te dejo la invitación abierta, que si quieres volver a estar aquí conmigo. Esta fue la invitación a la primera charla. Nada, que nos contactemos y volvamos a charlar. Fue muy, muy productiva y muy entretenida esta charla, Luis Carlos. Para las personas que nos pueden estar siguiendo, entonces les voy a dejar el link del canal de mi amigo Luis Carlos para que lo sigan, para que también si tienen preguntas, pues puedan tratar de aclararlas. Y de resto, nada, Luis Carlos, a darte las gracias nuevamente por aceptar la invitación a esta primera charla y nuevamente espero que no sea la última. No, gracias a ti, hombre, y pues muy honrado de que me haya considerado como su primer invitado. Y cuando Un invitado de lujo, de lujo. Cuando dices que me haces acordar de un chiste que anda en boga hoy con el tema de las cuarentenas, no voy a decir el chiste original porque es un tanto machista, pero mi versión del chiste sería, tienes dos opciones, que no vuelvas a esta, y yo digo, la ve, la ve, la ve. Yo sí quiero volver. Bueno, Luis Carlos, listo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, Hasta luego. gracias a ti, hasta luego. Bueno, si este video te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para que te avise cuando salen nuevos videos. Hasta pronto.